lo que nos apoyan para que Astrid pueda estar en el proscenio. Les voy platicando. Astrid ha sido representante de parte de Costa Rica del lado de los ateos, pero ha sido también participante de todo un periplo que ha tenido vicisitudes muy profundas, porque de hecho, y yo creo que no me lo va a tomar a mal, cuando yo lo conocí era Jorge Gramajo, en este momento es Astrid Gramajo, por situaciones que también suscitaron una cantidad importante de polémicas en diferentes momentos, pero justamente la situación médica, la situación de cambio de género, más la situación de ateísmo, le ha propiciado todo un problema que entre discriminación, polémicas, y ha tenido que defenderse en un estado confesional como el de Costa Rica, que ha implicado retos brutales, donde además ha estado buscando pelear por el derecho a la eutanasia, la cual por conceptos religiosos no le han dado, entre otras cosas, no le han dado oportunidad. Voy a pasar el micrófono a Astrid. Los dejo con ustedes a Astrid Michelle Gramajo. Bueno, primero que nada es un gusto estar aquí. Sí, efectivamente, como todo Ernesto, para mí la situación ha sido bastante complicada. Resulta que pues en determinado momento de mi vida me entero que yo había nacido con hermafroditismo. Y pues cuando nací soy una persona intersex. Entonces durante toda mi infancia, adolescencia, aquello fue un caos, porque durante mucho tiempo yo sentí que yo no estaba bien, pero al crecer en una sociedad así, me tocó pues callar y soportar y pues nada, asumir el papel que la sociedad me había impuesto. Cuando ya llegué a cierta edad, con familia y con hijos, tengo hijos, pude procrear. Por si alguien se lo pregunta, se supone que las personas con dimorfismo gonadal o hermafroditas no pueden tener hijos, pero hay varios casos que sí han podido. Entonces lo aclaro por aquello de que vayan a pensar de pronto de que es algo que me estoy inventando, pero pues no fue así. Y el asunto es que fue muy difícil. Cuando yo me entero de todo esto, decido hacer el cambio, porque toda la vida sentí que esa persona no era yo. Entonces, al final de cuentas, tomé este papel. Sí, he tenido a todo el mundo encima y vamos a ser honestas y honestos, no solamente los sectores religiosos. También hay mucho sector dentro del ateísmo, gente que me ha rechazado, gente que no acepta lo que soy. Entonces, pues lamentablemente ha sido así. Ok, el tema que tengo preparado para ustedes hoy trata sobre el fanatismo religioso y precisamente la violación de los derechos humanos en nuestras sociedades. Yo creo que es un tema que ya está más que gastado, porque pues, lo hemos escuchado por todas partes, pero es una situación que en pleno siglo XXI se siguen dando muchas situaciones que dejan mucho que desear. Aquí hay muchas personas que forman parte de agrupaciones que pues han tomado acciones. En Perú, por ejemplo, APERA, ellos pues tomaron acciones en contra del gobierno de diferentes maneras, en Colombia también. No les voy a mencionar específicamente qué, pero muchas de las personas que están aquí pues sabrán que en varias ocasiones los grupos ateos pues hacen cierto activismo, y de hecho aquí en México en algún momento hicieron una actividad en contra de las macrobióticas, de esta gente de ¿cómo es que se llama esto? De las plantas medicinales y todo eso. Y pues son acciones que desde mi punto de vista valen la pena, porque pues por lo menos, perfecto, gracias, por lo menos tratan de llamar la atención y de hacer valer una voz diferente a todo lo que se está dando. En la siguiente diapositiva puse solo una palabra.
política. Es un concepto que mucha gente escucha, pero la mayoría de personas tienen una idea equivocada de lo que es política, porque lo ven de una forma muy general. O sea, hablamos de política como todo lo que tenga que ver con partidos políticos, gobierno y todo eso. Pero política, ¿alguien sabe qué es? ¿Alguien tiene algún concepto diferente para política? ¿Ernesto? Bueno, la definición, digamos, es la capacidad de interceder en la voluntad de otras personas, a partir del discurso o a partir del conocimiento que se tenga y de cómo se maneje. Entonces hay muchas acciones de política y eso es lo que sucede con las religiones. Ya vamos a ver en los conceptos. Pasemos a la siguiente. Bueno, en realidad yo puse fanatismo, pero es más que todo lo que quiero trabajar es el fundamentalismo, que se puede definir como una politización de los valores más tradicionales. Esto significa que las religiones se han apoderado del derecho a decir cuáles son buenos y malos valores, al punto que llegan a decir que las personas que no creen en Dios no pueden tener valores, porque según ellos tienen el dominio y el monopolio exclusivo de los valores tradicionales. No es un fenómeno que se limita al Islam, sino por el contrario, es una característica que se generaliza a todas las demás religiones y que aquí en América Latina lo hemos estado viviendo. Pero veamos otros conceptos. Siguiente, por favor. Ok, entre los otros conceptos tenemos también el extremismo, que son esas visiones de odio que ya toman acciones. El fanatismo también, que es un comportamiento que conlleva un entusiasmo incondicional o incluso obsesivo por la defensa de una creencia. A menudo se expresa con actos violentos. Luego tenemos el terrorismo religioso, que bueno, pues aparentemente eso aquí no lo vivimos, pero pues habría que pensarlo, ¿verdad? Ahí lo que puse son 5 características que un autor pone para el terrorismo religioso como manera de definirlo. Dice: posee fines y motivos. No alcanzo a leer, pero bueno, si ustedes lo alcanzan a leer, disculpen. Usa medios violentos y amenaza con usar violencia. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, estos son los sectores o los grupos o los derechos más atacados por la religión. Hablamos del aborto y voy a ir mencionando casos específicos. En El Salvador hay muchas mujeres presas por un aborto espontáneo. Ahora, ¿por qué lo menciono así? Porque todo este criterio en contra de estas cosas tiene argumentos que van en contra, más que todo de origen religioso. En El Salvador, injustamente, muchas mujeres están pagando hasta 30, 40 años de cárcel. Resulta que por un aborto espontáneo. Pero el gobierno consideró que ellas decidieron abortar y como allá es prohibido por ley, van a parar a la cárcel. Bueno, minorías culturales, el Ku Klux Klan, si ustedes piensan que eso ya desapareció, no ha desaparecido. En Estados Unidos siguen habiendo marchas por la supremacía blanca y crímenes de odio. Creo que fue el año pasado que un extremista de estos atropelló a una señora por puro odio en una manifestación que hubo. No sé si fue el año pasado, no recuerdo. Luego, pues el tema de la adopción por parejas del mismo sexo y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que lo puse más abajo, que ya conocemos las dichosas marchas en defensa de la familia tradicional, ¿verdad?, que tienen toda esa connotación religiosa. Luego está la eutanasia,
que mucha gente, les cuento una pequeña experiencia. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo y cuánto me queda? Ok, perfecto. Una pequeña experiencia cuando yo comencé a exigir o a pedirle a la gente de la Asamblea Legislativa, al Congreso en Costa Rica, los diputados, que pusieran sobre la mesa el debate por la eutanasia. Varias personas pasaron y me veían con mi pancarta al frente del Congreso o de la Asamblea Legislativa y me gritaban cosas. Y en una vez se acercó un señor que aparentemente era un pastor, que yo creí que hasta me iba a golpear, porque empezó a gritarme muy exaltado por lo que yo estaba pidiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre he considerado que el tener una muerte digna, la muerte en primer lugar es parte de la vida, o sea, querramos o no, todas y todos vamos a llegar un día a morir, nos guste o no. Ahora, el asunto es que cuando las personas están teniendo un sufrimiento exagerado, hay dolores que definitivamente no se soportan, que no se aguantan y uno solo piensa, ¿y si voy a vivir el resto de mi vida así día y noche sin poder descansar de gritar de tanto dolor? ¿Es eso una vida digna? Pues habría que hacerse esa pregunta. De hecho, muchas personas, cuando un familiar está muriendo y está sufriendo esos dolores insoportables, llegan a pensar en esa opción. Pero pues ya al final les voy a contar, afortunadamente ya no tuve que continuar luchando por ese derecho, pero yo considero que es un derecho que debería de ser legal. En América Latina, solamente Colombia y pues felizmente Ecuador en febrero de este año aprobó la eutanasia como un derecho. Entonces eso es de aplaudir. Aquí en México existe el derecho a decir no a un tratamiento y poder decidir, ya no quiero el tratamiento, prefiero morir. Solo que no existe en todos los estados, solamente algunos lo practican. Igual en Estados Unidos también existe ese derecho, pero no en todos lados. Y bueno, Canadá, que también tiene el derecho a la eutanasia. Pero lo que es América Latina es solamente Ecuador y Colombia. Luego, pues obviamente todo el rechazo a la comunidad, a la diversidad, a la comunidad LGTBI, ¿verdad? Que lo hemos visto, y más adelante les voy a mencionar algunos crímenes de odio en contra de esta gente. También a la comunidad atea, que yo no sé si algún día alguien de los que se consideran ateos y lo han dicho públicamente han sentido rechazo, incluso gente que de pronto hasta se aleja o se va, en fin, hay como una exclusión sistemática que se va dando y que se percibe. Luego al feminismo, que ya sabemos que, bueno, también últimamente pues se ha dado ciertas acciones que también son repudiables, pero el feminismo desde sus orígenes ha sido considerado como satánico por los sectores religiosos que se oponen a esta corriente. Siguiente, por favor. Next. Con esa letra que casi no la veo. Ok, les voy a contar. Aquí pongo otra de las acciones que se dan a causa de las religiones, digamos, de sectores religiosos. Allá en el primer cuadrito, lo que ustedes están viendo es una fotografía de una comunidad bribri en Costa Rica. Son indígenas del país que en algún momento tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de campo allá con ellos y nos llamó la atención que allá adentro de las montañas vimos una iglesia presbiteriana. Y entonces nos llamó la atención y llegamos a reunirnos con uno de los líderes del lugar a donde fuimos y lo entrevistamos al respecto, y el señor nos contó que tristemente estos grupos llegan y desbaratan sus creencias.
Este es un fenómeno que de alguna manera pues es natural, es parte de la evolución social también, pero siento que se cometen muchos abusos en medio de todo esto por el tipo de argumentos que ellos le exponen a las nuevas generaciones. El Señor nos expresaba su tristeza porque Él nos decía, las nuevas generaciones están perdiendo los orígenes y las tradiciones culturales de nuestro pueblo debido a estos grupos que vienen y les enseñan que las prácticas que ellos tienen son satánicas. Entonces, lamentablemente, es una de las cosas que se da en toda América Latina, las sectas religiosas. Ven lugares donde hay poblaciones indígenas, incluso al mismo Brasil, en grupos que de personas que se consideran vírgenes, que no han salido de la selva. Ha habido gente que ha querido irlos a evangelizar. Incluso por ahí hubo una noticia de un señor, un religioso, que trató de hacer eso y lo terminaron matando en una de estas tribus. Pero es por esa insistencia en querer, como satanizar todo lo que sea una creencia diferente a ellos. Entonces terminan desbaratando las tradiciones culturales de minorías que viven pues adentro de las montañas y que conservan una tradición cultural de muchos años. Los sectores religiosos se encargan de hacer los pedazos. Luego viene otra situación que se dio en Costa Rica, que les voy a compartir, la desinformación antivacunas. Hay mucho movimiento religioso en contra de las vacunas. En Costa Rica, a principio, como en el 2006, 2007, y fue un tema que no salió a la luz por lo vergonzoso que fue, tuvimos la desdicha de tener un brote de polio. Cuando el polio sabemos que desapareció desde la década de los 80 más o menos, que ya no se dieron casos de polio. Pues resulta que empezaron a investigar qué fue lo que sucedió y fue un grupo religioso que llegó a un pequeño poblado en Punta Arenas, donde los líderes comenzaron a promover que esto era satánico, que era malo, y muchas personas dejaron de vacunarse. Y bueno, se vieron afectadas porque entonces hubo brotes de polio, dejaron de ponerse un montón de vacunas y otras enfermedades que incluso ya habían desaparecido y que el Ministerio de Salud tuvo que controlar justamente por fanatismos religiosos. Luego, los concordatos abusivos. Yo no sé, algunos países, también les hablo de Costa Rica porque pues es donde vivo, y resulta que se descubrió a tiempo que la única presidenta que hemos tenido, Laura Chinchilla, en su tiempo quiso firmar un concordato en silencio, o sea, sin que nadie se diera cuenta, hasta que pues se dio la noticia y hubo grupos que se opusieron y obviamente ya no se dio. Pero en muchos países se han firmado concordatos sin que el pueblo lo sepa. ¿Por qué es esto abusivo? Porque un concordato son, digamos, retribuciones económicas al Vaticano que salen de nuestros impuestos. Y no es justo que si yo no creo en religiones, tenga que estar aportando de mi dinero a una entidad que encima de todo yo considero criminal. Pero esos son los concordatos. Los concordatos es una parte del dinero que los gobiernos mandan al Vaticano como contribución económica. Y bueno, es básicamente eso. Siguiente. Bueno, era lo que les estaba platicando anteriormente. Ya les hablé un poquito de esto, de mi experiencia frente a la Asamblea Legislativa en Costa Rica. En realidad casi la mayoría de argumentos que he encontrado en contra son de origen religioso. Hay otro tipo de argumentos que son completamente respetables y también es completamente respetable la persona que se opone a este tipo de acciones. Pero cada caso es diferente, cada sufrimiento es diferente y habría que entenderlo desde la posición de la persona que está sufriendo dolores que desmayan. O sea, yo pasé momentos de mi vida en que al día me
podía haber desmayado unas 12, 15 veces de tanto dolor. Todavía hasta la fecha me estoy inyectando morfina. Ahorita son los últimos días que me voy a inyectar morfina, afortunadamente, luego les cuento por qué. Pero vivir así no es calidad de vida. Si fuera una enfermedad terminal, que yo sé que va a acabar con mi vida en unos meses, pues a lo mejor me aguanto. Pero resulta que tengo salud y que lo que voy a sufrir son dolores que no se soportan y que me van a terminar haciendo sufrir años quizás. Entonces eso no sería una vida digna. En Perú se hizo una excepción, no recuerdo el nombre de la muchacha, pero aprobaron la eutanasia precisamente por la naturaleza del caso, que era muy parecido al mío, una esclerosis, pero que provocaba mucho dolor. El mío no es esclerosis. Y en Ecuador también ese fue el caso que llevó a la aprobación de la eutanasia de manera definitiva. El caso de una persona que iba a sufrir de dolores el resto de su vida y que no era una enfermedad terminal. Entonces le aprobaron la eutanasia porque ya no había cura. Era lo mismo que a mí me habían dicho, que ya no había cura para la situación. Siguiente, por favor. Ok. Vean, a veces ignoramos este tipo de cosas y en realidad son escalofriantes. No sé si alguno conoce alguno de estos casos. Vilma Trujillo, en Nicaragua. ¿Alguien escuchó lo que sucedió con ella? Vilma Trujillo era parte de una iglesia evangélica y resulta que la comunidad evangélica consideró que ella tenía demonios, le empezaron a practicar un exorcismo y la terminaron quemando viva. El pastor de esa iglesia fue condenado a 36 años de prisión. Lamentable la situación, pero fue real. Ahora podríamos pensar que son casos aislados. En Apatzingán, eso queda en... ¿Tú sabes en qué estado? Michoacán. Ok, ¿se enteraron de este caso? Un niño de 9 años llamado Ángel. En este caso fue un curandero y religioso el que dijo que lo que tenía el niño eran demonios y terminaron manipulando su cuerpecito. Tenía varias cervicales quebradas, no le hicieron la necropsia y murió por esto, también por creencias religiosas. Y el caso de Arely Hernández es otro de los casos. Vean, yo me puse a buscar casos que me llamaran la atención y me sorprendí la cantidad de casos de personas que han muerto por prácticas de este tipo, por exorcismos. Esta chiquita de 3 años en San José, California, resulta que empezó a tener dolores muy fuertes de algo, porque al final de cuentas no leí bien en la noticia de qué se enfermó, pero esos dolores hacían de que en la noche se levantara gritando, llorando, y resulta que la madre la llevó a la iglesia porque a ella le pareció muy extraño, ella pensó que algún demonio la estaba atacando. El pastor decidió hacerle un exorcismo y la mataron. O sea, presionaron tan fuerte su abdomen y le hicieron tantas cosas que la niña terminó muriendo. Hoy la madre también está presa. Pero así como estos casos, son docenas de los casos que se están dando. Y cualquiera podría argumentar, bueno, es cosa de ellos, ¿qué tiene que ver uno? Pero al final de cuentas, esa enajenación es hasta cierto punto injusta porque pues son seres humanos. Y creo que es tal la ceguera intelectual en la que caen que terminan creyendo todo este tipo de situaciones y muchos pueden terminar siendo víctimas de muerte por no tener otra visión, digamos, por ser lo único que conocen y que creen así es. Siguiente, por favor. Bueno, el caso es sumamente conocido, ¿verdad? El caso del pueblo de Dios. Mi tema se centra en América Latina y me podrán preguntar qué es, pero vean, a mí me causa molestia. O sea, yo entiendo que
las personas pues desconocen mucho de la historia de Palestina y pues nadie está obligado a conocerla a profundidad, porque lamentablemente tenemos sociedades que no leen, que no les interesa informarse y solo viven con lo que les dan día a día. Pero resulta que esos son los crímenes de Israel. Si alguien tiene un criterio diferente, en verdad lo siento, este es mi criterio, esta es la forma en que yo lo veo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vean, se sabe desde que, los Rothschild, que son los banqueros, no tuvieron nada que ver, pero de alguna manera desde inicios del siglo XX inició lo que fue la expropiación de Palestina, porque estos señores empezaron a meter a colonos judíos y a comprar tierras en Palestina y empezaron a asentar como colonias de judíos y bueno, luego viene todo ese criterio absurdo y hay una enorme cantidad de libros que pueden hablar de cuando se crea el Estado palestino a partir de 1948, empiezan a haber expropiaciones en Palestina y aquello verde que está al principio, que era el territorio palestino en ese año, empezaron a sacar, el ejército Israel empezó a sacar a toda la gente. La foto que está abajo fueron fotografías tomadas de aquella época de los palestinos emigrando hacia otros lugares para salvar sus vidas. Poco a poco fue disminuyendo la cantidad del territorio. Hoy Israel es todo lo que está como en amarillo. Las pocas cositas verdes, las partecitas verdes, principalmente la franja de Gaza, ahí hay metidos 6 millones de palestinos y ya hemos visto las masacres. Es verdad, Palestina pues tiene un grupo terrorista y Israel dice que responde a eso, pero a mí me parece que una cosa es responder los ataques de un grupo terrorista y otra cosa es abusar de niños y golpearlos siendo felices con eso. Y lo que esa gente está promoviendo, vea, en la foto de esa chica fue muy famosa. Esta fue con la guerra de Hezbollah en el 2004-2005 más o menos, contra Hezbollah. Esas niñas iban a niños y personas adultas a firmar los misiles que iban a tirar en contra de ese pueblo. O sea, yo me pregunto, ¿qué puede tener esta gente en la cabeza para promover algo así en sus niños, en niños? Y algo que me molesta, me exaspera, es precisamente el desconocimiento y ver los crímenes de guerra que ese país está cometiendo y como un montón de gente sale con publicaciones ahí que Dios bendiga a Israel, que Dios proteja a Israel. Y eso me altera y perdónenme, pero de verdad que me molesta mucho. Entonces hay mucho desconocimiento y de alguna manera como psicóloga y siguiendo las enseñanzas de Albert Bandura, yo creo que ya de la violencia se aprende violencia también y de alguna forma un grupo de personas que apoya actos genocidas, inhumanos, o sea, no va a tocarse el corazón o los sentimientos para actuar en contra de personas. Prueba de eso, tenemos un montón de crímenes en contra de personas con las que ellos están en desacuerdo por sus actitudes. Siguiente. Estaba pensando precisamente en este caso. No se alcanza a leerlo de atrás. En algún momento expuse en algún congreso anterior sobre el tema de Brasil. Cuando llegó Bolsonaro al poder, justamente en ese momento llegaron también al Congreso o a la Asamblea de Brasil 85 diputados neopentecostales. Y a partir de ese momento, esta comunidad empezó a ser perseguida en aquel país. Muchos tuvieron que huir de noche de sus casas porque los estaban matando. Y muchos llegaron, se fueron a Portugal, por ejemplo, que era la mejor opción para ellos por el idioma, o a otros países, huyendo de una muerte segura por sectores religiosos, porque ahí era sumamente evidente
que eran sectores religiosos los que se oponían a eso. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, del discurso que tiene Donald Trump también, que en ocasiones pues se apodera mucho del discurso religioso para esgrimir argumentos de odio en contra de muchas personas, en contra de homosexuales, en contra de personas de otras culturas. Y mucha gente, solo por el hecho de que menciona el nombre de Dios, lo apoya sin importarles que lo que está diciendo puede ir en contra incluso de ellos mismos. Entonces, crímenes de odio en contra de la comunidad LGTBI han habido por todos lados. Y me van a perdonar, pero la mayoría de argumentos que usan en contra de ellos es el odio, porque supuestamente Dios, varón y hembra, los creó. De eso es de lo que se valen. Cuando quemaron una discoteca en Orlando, que era un club gay y que murieron más de 80 personas, habían comentarios en grupos religiosos diciendo que Dios había hecho justicia, que esa era la voluntad de Dios por el pecado de Sodoma y Gomorra. Y siempre se agarran de ese tipo de cosas. Entonces están valiendo de argumentos religiosos para asesinar gente y para hacerle la vida imposible también a muchas personas. Ok. Ay. Vean, si pudieras, porfa, te lo agradezco mucho. Es que estos son como... Esta es una noticia, les cuento rápidamente. Una persona en Perú, el 2024 se inició con el crimen de un chico de 17 años por ser homosexual. Y lo mató su papá. Sacó un arma y le disparó, lo mató, la mamá trató de defenderlo, también ella quedó herida, y el señor pronunció esas palabras que están ahí como subrayadas con negro. ¿Lo puedes leer? Si me das oportunidad, leo desde el primer párrafo que dice: el primer día del 2019 nos sorprendió con la triste noticia de la muerte de Moisés, un adolescente LGBT de 17 años del distrito de Zaposoa, San Martín, asesinado a balazos por su padre, quien no aprobaba su orientación sexual. Tras disparar a Moisés y a su madre, quien resultó herida por defenderlo, el progenitor rezó pidiéndole perdón a Dios por los pecados cometidos por él y por su hijo. Perdóname, Señor, por todo lo que he cometido en esta tierra, y te pido que cuides a mi hijito, no lo desampares, dale consuelo. Posteriormente, acabó con su vida suicidándose. Muchas gracias. Ok. Ese es el tipo de, este es el acto final producto del fanatismo religioso. Y un padre, imagínense lo que es un padre que mate a su hijo. No, ni siquiera lo puede concebir. Pero llegar a ese extremo por criterios religiosos es verdaderamente repugnante y lamentable. Los otros tres, no sé si los alcanzan a leer, pero los otros tres argumentos que están ahí fueron emitidos por pastores religiosos. Y si un pastor promueve eso entre su pueblo, imagínense, ¿qué puede pensar la gente que sigue a ese pastor? Leamos solo el primero, porfa, de los tres. Con todo gusto. Los homosexuales deben morir, al igual que los corruptos, ateos, porque no son obra de Dios. Si encuentran a dos mujeres haciendo sexo, mátenlas a las dos. Pastor Rodolfo González, del Movimiento Misionero Mundial. Ok, muchas gracias. Y los otros dos, si los alcanzan a leer, van en la misma línea. Y estos pensamientos se encuentran por toneladas en todos lados. Okay. Siguiente, por favor. Ok, este es otro tema, el enriquecimiento ilícito. Ahora andan circulando algunos videos porque era prohibido o sigue siendo prohibido meterse con cámaras o grabar dentro de las iglesias, particularmente las del Espíritu Santo, a esas famosas pare de sufrir. Pero ahora andan circulando videos por ahí de
cómo manipulan a las personas y cómo les... Por ahí hay uno de una señora que les dice, a ver, vamos a ver, en este momento van a pasar los reyes del Señor y el que para ser rey del Señor tienen que dar $1,000 de ofrenda. Y la gente, pues obviamente para quedar bien y verse como rey o reina del Señor, se ponen de pie y van a dejar sus $1,000. Y luego poco a poco va bajando. Una señora se paró y fue a dejar las escrituras de su casa, etcétera. No sé si eso lo hacen para que la gente se anime y diga, bueno, si ella fue a dejar la escritura, ¿cómo no voy a ir a dejarle un poco de dinero? Pero hacen una manipulación tan absurda al punto de que una gran cantidad, por ahí no se logra ver, pero les comparto una noticia de que en Brasil decenas de estos pastores fueron buscados y procesados por la justicia, porque incluso tenían una red enorme de lavado de dinero y particularmente porque estafaron a un montón de personas haciéndoles creer que iban a recibir el favor de Dios de recibir mucho dinero. Nuevamente, alguno de ustedes dirá, bueno, o sea, eso es cosa de ellos, es decisión de ellos. Pero pues considero que son violaciones a los derechos humanos también, porque eso es un crimen, es un delito, son estafas y se están aprovechando de eso. Y yo no sé hasta dónde podemos alzar la voz para detener, por ejemplo, cuántos canales de televisión nos sacan programas donde venden pañuelos del Espíritu Santo, botellitas de agua del río Jordán, y un montón de estupideces, perdónenme la expresión, que solo sirven para estafar a las personas. Pero el punto es, o sea, ¿por qué me debe interesar a mí? ¿Por qué me puede importar? Esa es la cuestión del asunto, porque, repito, si nos desenvolvemos en una sociedad que está dormida, podemos llegar a ser víctimas también de esa sociedad dormida, porque no ven otra cosa más que lo que les impone. ¿Ya no hay más? Ay, no se grabaron las otras. Bueno, les cuento entonces las últimas. La siguiente diapositiva hablaba de los testigos de Jehová, los menonitas, los ágapes. Yo no sé si ustedes conocen estos grupos religiosos, pero les cuento, estas son comunidades cerradas. Los más extremistas le prohíben a su gente hablar con una persona que no sea parte de su religión. Hay miles de testimonios de personas que fueron parte de los testigos de Jehová que vivieron un verdadero infierno dentro de esta secta. En Europa se les ha prohibido estar. En Europa son perseguidos los testigos de Jehová. En países como Alemania los prohibieron terminantemente precisamente por esos actos abusivos. Y luego está el derecho a la salud, que afortunadamente ahí sí los gobiernos se han impuesto en cuanto a la salud de los menores de edad. Ahí sí ellos dicen, no, un momento, los niños no son de ustedes, los niños son del Estado. Entonces, si un niño necesita una transfusión de sangre, se la tiene que hacer. Pero una vez cumplió 18 años, hay personas que incluso en contra de su voluntad no pueden hacerse una transfusión de sangre o un trasplante de órgano, porque son creencias radicales, extremistas, que no les permiten este tipo de cosas. Igual con los ágapes. Si ustedes algún día tienen la desdicha de tener algún familiar o un amigo ágape, ténganlo por seguro que lo van a dejar de ver por todos los años que esté dentro de esa secta, porque estando ahí no pueden hablar con nadie más. Cohesionan los derechos de la persona, los limitan, los cohíben, no pueden hablar, no pueden opinar y tienen que seguir la voluntad o el deseo de los líderes religiosos. Y ya al final, la penúltima diapositiva planteaba la pregunta en grande. Y por eso les mencionaba al principio que somos, digamos, parte de muchas agrupaciones
que hacen activismo, que han hecho cosas. Y es donde yo les dejo el cuestionamiento. ¿Qué podemos hacer para al menos cambiar un poquito o al menos sembrar una idea en nuestra sociedad, en nuestro entorno social respecto a esta situación? Porque hay muchas violaciones de los derechos humanos que están sucediendo ahí mismo donde yo vivo, en mi sector, en mi barrio. Y hay personas que podrán decir, bueno, no me interesa, en realidad es cosa de ellos. Pero hay otras personas a quienes sí les interesa, y no es que sea obligación que a todo el mundo le interese, pero a quienes les llegue a interesar, siempre que se pueda alzar la voz, yo considero que hay que hacerlo. Entonces ahí dejo esa pregunta planteada: ¿qué puedo hacer yo para cambiar un poquito esa situación? Creo que por ese motivo es que no sé si al final de cuentas quiénes van a estar, pero por eso hay muchas personas que son parte de, son youtubers, son influencers, precisamente porque hacen activismo pensando en este tipo de situaciones. Pero yo creo que aunque uno no sea un influencer, algo se puede hacer desde su pequeño metro cuadrado. Quiero aprovechar el espacio rápidamente. Vean, quiero agradecer de corazón a las personas que durante todos estos años que tuve esta condición de salud, me tendió la mano en algún momento. Gracias de todo corazón. Porque yo ya había perdido la esperanza, y en eso surgió una doctora de aquí, de Ciudad de México, que me dio una opción para poder operarme. Me costó mucho, me costó demasiado, pasé por mucho, se me consideró hasta estafadora en muchas ocasiones. Hubo malos comentarios de mi persona, porque este fenómeno se da mucho cuando una persona está con una necesidad. Hay gente muy linda que llega, te ayuda una vez, pero ya la segunda vez lo ven como que ya no me gustó, pero uno sigue teniendo la necesidad, porque yo no podía trabajar ni nada. Entonces mucha gente me ayudó a lo largo del recorrido y se los agradezco de corazón, de verdad. Finalmente me operaron. Ya yo en estos momentos no estoy viviendo todo el dolor que sentía. Tengo un dolor muy pequeño y espero pronto comenzar el proceso para dejar la morfina, y espero volver a caminar pronto. Quedo con una gran deuda, porque para conseguir el poco dinero que me faltaba tuve que meterme a préstamos, pero ya me operaron. Y eso les quería agradecer, porque de aquí y en los eventos anteriores, en los congresos anteriores, hubo gente que me tendió la mano, así que se los agradezco de todo corazón, a pesar de que después se hayan dicho cosas horribles de mi persona en algunos sectores. Espero en algún momento poder retribuir y devolver toda la ayuda que me dieron. Así que muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Pues agradecemos increíblemente a Astrid, pero antes de que te nos vayas, alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario de la plática, porque Astrid nos tiene una cantidad importantísima de experiencia, y si no se animan, yo sí tengo algunas preguntas y comentarios. ¿Alguien que se anime a tener alguna pregunta o comentario? Muy bien. Nada más, Astrid, yo quisiera que platicaras una micronésima sobre la condición de dimorfismo gonadal, que hay mucha gente, yo platico mucho tu caso a una cantidad de gente, y mucha gente me dice, no, es que eso no existe, o es uno o es otro. Entonces hay que como que tratar de dilucidar un poco para la gente cuál es esa condición, que ya revisé y efectivamente está perfectamente documentada. En los manuales de diagnóstico que la mayoría de países usa, todavía se está utilizando, no sé si alguien de aquí es médico para que me corrija en caso de que esté equivocada, todavía se está utilizando el CIE 10, que es el Manual de Diagnóstico Europeo. Desde la nomenclatura Q50 se puede encontrar todas las variaciones en torno a la condición sexual de las personas. Ahí está bien estipulado cómo se da el caso del dimorfismo gonadal, del pseudohermafroditismo verdadero, y hay una variedad más de casos. Lo que sucede es que durante el periodo de formación del cigoto,
en el proceso en que pasa por tubo neural. Existe intermitencia de algunos genes como el SRY y otros genes que hay uno que se llama XCW9. Ambos tienen que ver con los órganos sexuales masculinos y femeninos respectivamente. Cuando hay intermitencia de ellos, entonces se puede dar una malformación. Esa intermitencia se debe, si está el XRY, la persona nace con testículos, pene. Si está el otro, nace con vagina, con ovarios. Pero esto se da a veces por medicamentos que la madre está tomando, por mucho estrés, por químicos que puedan haber en el ambiente, pero eso está bien documentado. Hay varios casos de personas, porque regularmente se dice que una persona con dimorfismo gonadal o con pseudohermafroditismo no puede tener hijos. Es verdad, casi el 100% de casos no pueden tener. Pero sí se han dado varios casos, hasta ahorita hay varios casos documentados de personas que pudieron ser fértiles en ese caso, pero sí hay mucha documentación al respecto, muchísima. Presencia de ambos órganos sexuales, y lo que se recomienda a los padres es espere a que la persona llegue a la mayoría de edad para que ustedes tomen la decisión y que su sexo se exprese. Porque pueden estar los dos órganos sexuales, pero la expresión del sexo va a depender de otras formaciones en el cerebro. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Muy bien. Dos preguntas, una muy breve. ¿Cómo se llama el caso de este chico de Estados Unidos que fue atendido por un doctor de Canadá con dimorfismo gonadal, que le terminó rebanando el pene por una mala cirugía? ¿Te acuerdas? No recuerdo, pero sí sé. Bueno, nada más era para sugerirlo, porque ese caso fue emblemático, que precisamente nos debería dar un indicio de la gravedad de tomar decisiones. A veces, ¿cómo decirlo? A veces los padres son los que no deberían tomar la decisión al respecto, porque termina siendo cruento para los que la padecen. Y una última pregunta, es a lo mejor opinión, porque yo sí trato de extraerle mucha información a la gente. Tu opinión sobre el caso de Imane Khelif, si no sé si estoy pronunciando bien el nombre, la boxeadora que participó en los Juegos Olímpicos y que en este momento tiene una cantidad de odio en redes y un montón de lugares, donde hay gente que se enerva diciendo que en el fondo es un hombre cuyo objetivo es golpear mujeres. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, si no estoy mal, es el caso de esta persona que decidió cambiar sexo, ¿verdad? No. Bueno, lo que yo leí es que el Comité Olímpico Internacional, cuando se le piden un grupo de requisitos, determina que Imane Khelif era mujer y la ponen a competir, pero cuando uno ve la contextura parecería de hombre. No, según yo, no hay evidencia de que haya nacido hombre y se haya operado, ni que haya sido el argumento que de pronto dan es que tiene es con la testosterona, o sea que tiene sí, mucha testosterona, ¿no? Que tiene testículos internos, hormonas masculinas, digamos. Hormonas masculinas, sí, pero recuerden que las mujeres también producen testosterona. Exactamente, no se necesitan testículos para tener testosterona. Sí, porque las mujeres también producen testosterona y no necesariamente tienen testículos. Vean, yo considero que, digamos, en mi caso, hablo desde mi experiencia, yo tengo fisonomía y una contextura muy masculina. Lamentablemente a mí también me metieron hormona sintética durante infancia y adolescencia, pero también naturalmente. La descripción de la nomenclatura Q56.2 del CIE-10, que es el Manual de Diagnóstico Europeo, dice que una persona con pseudohermafroditismo femenino verdadero tiene un cariotipo XX, que es el cariotipo femenino, pero un fenotipo XY. Y toda su forma corporal puede ser muy masculina, por lo que puede generar
fuerza como un hombre. O sea, puede tener esa fuerza. Ahora, ahí sí ya sería un análisis muy profundo, porque si legalmente, digamos, yo ahorita, en este momento legalmente yo puedo cambiar mi sexo, porque tengo un cariotipo XX y tengo órganos internos, yo podría cambiar mi sexo y podría lograr, no lo he hecho por mis hijos, porque no sé qué podría pasar con ellos y tengo miedo a las implicaciones legales que eso pueda tener. Pero, digamos, como uno se pregunta, ¿cómo es posible que teniendo un cariotipo XX pudiera procrear como hombre? Entonces, son un montón de dudas que creo que la ciencia no ha podido responder y que sería un tema de discusión muy profundo, porque, pues sí, o sea, hay fuerza excesiva, obviamente es la fuerza de un hombre, y de alguna manera eso hace injusto que se considere que está compitiendo en igual nivel, pero también por otro lado está el hecho de que legalmente y biológicamente pues tiene un cariotipo XX y es una mujer. Entonces ahí sería una cuestión de análisis muy profunda. Si estás de acuerdo conmigo, yo creo que justamente lo que necesitamos hacer como sociedad es sentarnos, revisar el asunto, los reglamentos del Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, una opinión que tiene aquí un biólogo, Guido, por supuesto. Muchas gracias. Esta es una acusación netamente política, que si uno se sienta a leer el caso, me interesó como biólogo gay, que tengo un interés académico y personal en la interacción entre género y biología, cómo se expresa una cosa de las bases biológicas. El porqué de todo esto no es la biología, es política. El director de una federación, de la Federación Internacional de Boxeo, que el Comité Olímpico Internacional terminó desligando de la ejecución de esta Olimpiada, porque fue un señor que es boxeador y tiene conexiones directas a Putin, y cuando la señorita Khalif le gana en una pelea de buena lid a una boxeadora rusa, justamente en ese momento es que se empieza a ver la acusación de supuestamente de ser mujer. Y es una acusación muy deshonesta porque bien, se dice, no, ella no es mujer y no lo podemos presentar porque no queremos violar su privacidad. Ya va, pero estás haciendo esa acusación ante el mundo entero y no quieres violar su privacidad, por favor. Entonces yo creo que esto es más un asunto netamente de política y desinformación, que sabemos que el gobierno ruso actual no es extraño a eso, que de biología. Y aparte que podrían haber muchísimos factores por los cuales una mujer de cariotipo XX ni siquiera sin tener condiciones poco comunes, no quiero decir anomalía, como la presencia del gen SRY, pueda tener una mayor contextura muscular, por ejemplo. Si tiene una deficiencia de miostatina, que esto se ha documentado en hombres y mujeres en fisicoculturismo, y yo no veo a nadie diciendo que la gente que tiene deficiencia de miostatina, es decir, tiene un crecimiento muscular mayor que el promedio, no pueda competir en estos eventos. O yo no veo que nadie le diga a Michael Phelps que porque tiene una cantidad de ácido láctico mínima, que no tiene prácticamente nadie, porque tiene forma corporal, tiene una ventaja innata y no debería competir. Entonces también un elemento de machismo duro. Muy bien, y agradezco de hecho la intervención, y salvo que estén alguien en desacuerdo, al final del día yo creo que el objetivo es que la sociedad nos apropiemos de la política precisamente para que sea en beneficio de la sociedad, que le entremos todos a la discusión. Muy bien, pues yo agradezco. Eva, que también quería hacer un comentario. Un segundo, le acaban de dar el micrófono a Tomás, que ya lo tengo identificado por acá. Tomás. Hola, siguiendo el razonamiento, tema de política, ciertamente, en España el género que tú tienes es el que tú quieres. Como el género que tú tienes es el que tú quieras.
en el momento que quieras. Yo soy mujer ahora mismo y ahora soy hombre. O soy mujer, soy hombre, cuando lo que yo quiera. ¿Vale? Y si quieres quedar registrado, vas al registro civil, le dices que te quieres cambiar de sexo, te lo cambias y ya está. No te preguntan nada, no te pueden preguntar nada. En ese momento te conviertes en mujer, agarras a una mujer, la destrozas viva y no es violencia de género. Compitas en cualquier competición con mujeres y las dejas fuera. ¿Por qué no? Ese es el tema. Lo que yo no entiendo es por qué hay deporte femenino. ¿Para qué hay deporte femenino? ¿Tenían que convertir todos igual? Hombre, que las mujeres iban a llegar las últimas, ¿qué le vamos a hacer? Pero no que se sientan hombres a ver si son capaces de ir más rápido. No sé, algo así. Quiero decirte que esto es un tema político y es tan ridícula una opción como la otra. Y ese es el tema. Que si se ponen unas reglas para separar de alguna forma unos de otros, que tú podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pues se ponen esas normas. O si no se dice, no, aquí cada cual que se sienta como quiera. Y eres lo que tú quieras ser, en el momento que quieras ser, y nadie te va a decir nada. Estaría bueno, como te digan algo, la que se monta. Es que Sí. en España no es el único criterio, es que tú te sientas mujer. Y eso me parece a mí que genéticamente no lo vas a conseguir tú demostrar, en lo que yo me pueda sentir. Muy bien, creo que hay un derecho de réplica por acá también, pero si estás de acuerdo conmigo, Tomás, justamente es la razón por la que tenemos que sentarnos a hacer discusiones, porque si la ley dice una cosa, a veces la ley está bien, a veces está mal. Lo importante es que lo hagamos la discusión. Creo que te querías hacer una réplica. Pero nada más, antes de hacer tu réplica, si les parece bien, digo, porque ahora sí se nos está empezando a cortar el tiempo. Nada más una réplica. Y la cerramos. Que en este tipo de... no sé si hay una confusión, no se llama la verdad. Pero a nivel internacional, las federaciones de cada deporte tienen criterios específicos. Y en muchos casos, como el caso de la corredora Caster Semeña, que sí tiene un nivel anormal de testosterona, que fue prevenida de correr en ciertos casos. Y este es un caso de hace por lo menos 10, 15 años. No es un caso que haya venido últimamente. Por lo tanto, esto es un asunto de las federaciones profesionales de deporte, no de países individuales. Muy bien, yo creo que tenemos ahí dos puntos de vista y desde mi punto de vista ambos perfectamente válidos. Eva, ¿querías comentar algo? Besos, Astrid. Estabas hablando de que la fertilidad en los individuos intersexuales, que no es algo muy seguro, que un % bien grande es infértil. En el caso de los testículos se sabe que es un órgano que tiene que termorregularse con el escroto, que si está muy caliente, los espermatozoides pierden movilidad y motilidad, si están más despegados del cuerpo, pues se mantienen un poco más frescos y están mejores. Los que están dentro del cuerpo pues no tienen motilidad muy alta por la temperatura. Los espermatozoides requieren temperaturas más frescas que el cuerpo humano, es básicamente lo que se dice. Pero es posible un individuo intersexual que tenga ovarios, útero, testículos y que pueda embarazarse usando los órganos usualmente de mujer o los de hombre, porque en tu caso sabemos que eres padre. Sí, padre, podemos decirlo, no creo que haya problema. Pero puede haber un individuo que tenga también un ovario y que pueda gestar. ¿Se sabe de algún caso? Porque me parece interesante, pues yo también tengo una prima que es posiblemente intersexual y su fenotipo no es visualmente no es muy fácil de identificar. Y aparte de eso, hace muy poco, hace como una semana y media, finalmente se anunció que Amane Khelif es hombre. Lo que pasa es que fue criada como niña toda su vida, porque cuando nace no se sabe qué es. Esto es una familia muy pobre, muy humilde, un lugar que no tenía mucho acceso a
a lo que conocemos como medicina moderna, simplemente fue criada como niña porque era lo que aparentaba ser. Después de adulta, cuando entra en el deporte y se empieza a ver otra cosa, pues entonces es que surgen las dudas. En el momento de las Olimpiadas, por unas cuestiones de privacidad, no se quería divulgar específicamente el resultado de unas pruebas genéticas que se le habían hecho. O sea que sí fue criada toda su vida como niña, fue socializada toda su vida como niña. Podemos decir que es mujer, pero definitivamente que no lo es. Pero las organizaciones de deporte tienen que mirar el asunto no solamente con ciencia, sino con compasión. Porque si Amani Kelly era un hombre, pues entonces en el deporte tienen que decidir cómo van a trabajar el asunto. Y entonces la pregunta que te hice de los órganos. Gracias. Con mucho gusto. Un gusto saludarte, Eva. Bueno, te cuento, hasta este momento no existe un individuo que haya podido tener ambos órganos funcionales. Sí existen personas que tienen todos los órganos. En la mayoría de esos casos es que son muy contados los casos que han logrado procrear por alguno de los dos órganos, contados. Y en realidad tengo entendido que fue en Europa, y no sé exactamente en qué país, donde intentaron hacer viable un embarazo en personas hermafroditas, pero aparentemente no tuvieron éxito. Lograron gestar y todo, pero el embarazo no fue viable porque el cuerpo no produce los alimentos necesarios para que eso se logre dar. Entonces, cuando llega a suceder un caso así, es un caso extraordinario, único, porque no funcionaría. Muy bien, pues Astrid, te agradezco increíblemente tu participación, la polémica respecto de los puntos que sean. Al final del día yo creo que hay que hacerla. No es fácil las polémicas, pero hay que entrarle al diálogo, a la discusión de todos los temas, porque al final del día para eso estamos trabajando en este tipo de eventos. Astrid, increíblemente muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos en la siguiente y pediría si me apoya Benjamín.